Durante 14 años, mi suegra ha tenido el control absoluto de la cena navideña familiar. Ella decide quién se sienta dónde y hasta te dice de qué color debe ser tu suéter. Siempre pone a mis hijos en la mesa de los niños, allá abajo en el sótano, mientras que los hijos de mi cuñada tienen asegurado su lugar en la mesa principal, según ella porque se saben comportar mejor. Al principio dejé pasar la situación, pero este año mi hija mayor, que ya tiene 9 años, me soltó. ¿Por qué la abuela quiere más a los primos que a nosotros? Era 24 de diciembre, apenas eran las 2 de la tarde, y la cena empezaba a las 4. Así que agarré el celular y sin pensarlo demasiado, compré 5 boletos a Cancún. Cuando mi suegra marcó preguntando dónde estábamos, le mandé una foto de mis hijos muertos de la risa en la playa. Me reclamó, arruinaste nuestra Navidad. Le respondí sin alterarme, no arruiné nada. Solo me aseguré de que mis hijos tuvieran una Navidad feliz. Todos los años, mi suegra convierte la Navidad en un show donde ella controla todo. El menú, la música, los lugares, hasta la decoración. Nadie la contradice, ni mi esposo. Él siempre dice, así es ella, mejor ni hacerle al cuento. Pero yo empecé a notar detalles que me incomodaban mucho. El tono con el que le hablaba a mis hijos, cómo la sonrisa se le agrandaba cuando eran los hijos de mi cuñada, los comentarios tipo, Emily es tan educada, o Liam seguro va a ser doctor, y luego volteaba con mi hijo y le decía, a ver si el próximo año ya te calmas. Al principio pensé que yo estaba exagerando, y que tal vez ni lo hacía con mala leche, pero los años pasaron y la historia se repetía una y otra vez, en cada Navidad, cada cumpleaños, cada comida familiar. Mis hijos, siempre en la mesita plegable del sótano, separados de todos. La primera vez fue hasta tierno, la segunda se sintió injusto, y para la 10ª ya era cruel. El año pasado le pedí que al menos para el postre los dejara subir. Ella me sonrió con esa cara de lástima y dijo, así está mejor, son muy ruidosos, no saben comportarse. Recuerdo la mirada de mi esposo esa noche, ni siquiera me defendió, solo se veía agotado. Me convencí a mí misma de dejarlo pasar por la paz, por la fiesta. Pero este año, mi hija me preguntó algo que de plano me partió el corazón. Mamá, ¿por qué la abuela quiere más a los primos? No supe qué contestarle. Quise decirle que no era cierto, pero ella ya lo sabía. La abracé tan fuerte que hasta se rió, pero yo por dentro ya había tomado una decisión. No iba a permitir que mis hijos crecieran pensando que valen menos. Cuando llegó el 24 de diciembre y mi esposo seguía intentando convencer a su mamá de que, aunque fuera este año, fuera justa, yo ya no lo dudé más. A las 2 me metí a la página de la aerolínea y compré los boletos. Me temblaban las manos, pero no de culpa, sino de alivio. A las 4, mientras seguro ya estaba la mesa puesta, mi suegra llamó con esa voz cortante de siempre y preguntó, ¿dónde están? Le mandé la foto de los niños muertos de risa en la playa, todos con helados chorreando en las manos. Ella contestó, arruinaste nuestra Navidad. Me quedé viendo el mensaje antes de responder. No arruiné nada, solo me aseguré de que mis hijos tuvieran una Navidad feliz. Y por primera vez en 14 años, lo sentí de verdad. Apenas mandé el mensaje, sentí un silencio rarísimo, de esos que ya no recordaba, sin culpa, sin nervios, sin sonrisas fingidas para aguantar otra cena en la que no éramos bienvenidos. Solo el sonido del mar y la risa de mi hija. El silencio no duró mucho porque el celular de mi esposo no dejó de sonar. Su mamá, su hermana, hasta el tío, todos con el mismo tono. Sorpresa, enojo, juicio. Mi esposo miraba la pantalla y luego a mí, como sin saber si me había vuelto loca o si por fin entendía todo. No gritó, solo dijo, me lo pudiste haber dicho. Yo le contesté, te lo dije, cada año. Se quedó callado y se dejó caer en el camastro, como resignado, como alguien que ve que la casa se quema pero no tiene fuerzas de correr. No quise explicar nada, ya todo se había dicho 1000 veces en detalles chiquitos. Cada vez que su mamá me decía dramática, cada que él me decía ignóralo, cada vez que mis hijos regresaban callados de su casa. Nos quedamos callados hasta que llegó mi hijo corriendo, todo lleno de arena. Mamá, el agua está calientita. Sonreí y le dije, ve a jugar, ahorita alcanzamos. Fue en ese momento cuando vi a mi esposo relajarse un poco, al ver a los niños juntos, construyendo algo en la arena, sin que nadie les dijera dónde sentarse o cómo portarse. Él susurró, se ven felices. Quise decirle, claro, pero nunca los dejas ser porque ella nunca los deja. Pero no dije nada, solo asentí. Esa noche, mientras la familia de él seguro subía fotos a redes rodeados de la mesa perfecta, nosotros cenamos en un restaurancito de plástico junto al mar. La comida era sencilla, no había servilletas bonitas ni horarios. Y aún así, cuando mi hija recargó la cabeza en mi hombro y me dijo, esta es la mejor Navidad de todas, casi lloro. Ya que los niños dormían, mi esposo por fin habló. Está furiosa, me dijo, que la hiciste quedar mal. Suspiré. Ella solita se hizo quedar mal el día que decidió que nuestros hijos no eran suficientes para su mesa. Él ya no replicó. Ese silencio lo dijo todo. Después preguntó, ¿y vamos a volver algún día? Miré el mar con la luz de la luna y respondí, no sé, pero si volvemos, las cosas tienen que cambiar. Él asintió, pero supe que no me creía, al menos no todavía. Toda su vida le enseñaron a guardar la calma aunque alguien saliera lastimado. Pero algo cambió esa noche. No volvió a llamarle a su mamá antes de dormir,
Solo apagó el teléfono y me abrazó. Por primera vez, no estábamos fingiendo. Al despertar, había un montón de llamadas perdidas y un mensaje de su hermana. No puedo creer que la dejaste hacer esto. Él solo vio el mensaje, y poco a poco, fue borrando la conversación. Me miró y murmuró, igual y no estuvo tan mal después de todo. Yo no lo dije, pero sabía que apenas empezaba lo bueno, porque al regresar habría consecuencias. Su mamá no iba a olvidarlo, y una parte de mí ni siquiera estaba segura de querer que lo hiciera. El día que volvimos, supe que la paz no iba a durar. Ni siquiera habíamos llegado a la casa y el teléfono de mi esposo ya estaba sonando otra vez, con mensajes y buzones de voz. Ya ni necesitaba escucharlos para saber lo que decían. Su mamá no es de las que sueltan fácil. Cuando llegamos a la cochera, él se quedó un buen rato adentro del coche revisando el celular. Pude ver cómo se le endurecía la cara. Al final solo dijo, ¿quiere venir a la casa? Yo me reí. Claro que quiere. Ella siempre necesita público para sus dramas. Él no contestó. Nada más se frotó la frente y murmuró, ¿podemos no hacer esto peor? Pero cuando alguien trata a tus hijos como si fueran intrusos, ya no hay peor. Solo un basta. Esa noche preparé pasta para cenar. Los niños seguían felices por el viaje, morenitos del sol, cansados, pero radiantes. Me mostraban las conchitas que juntaron cuando escuché 3 golpes en la puerta, de esos que avisan que no vienen a pedir permiso. No quería abrir, pero terminé haciéndolo. Ella entró sin esperar a que dijera nada, con el abrigo puesto, la boca apretada, y ese perfume tan fuerte que hasta dolor de cabeza me dio. Sus ojos fueron directo a los niños, y luego a mí. Espero que estés muy orgullosa de ti misma, soltó. No le contesté. Siguió. Humillaste a esta familia. ¿Tienes idea de lo que la gente dijo cuando no apareciste? Le dije. Seguro pensaron que por fin se podía estar tranquilo. Mi esposo murmuró mi nombre, pero yo no aparté la mirada. Esta vez no pensaba achicarme. Ella recorrió la casa con la mirada, como revisando todo. Cambiaste todo, dijo. Ya ni siquiera me contesta las llamadas. Quise decirle que quizá era porque lo sigue tratando como un niño, pero no lo hice. Solo le dije, él tiene derecho a poner límites. Ella cruzó los brazos. ¿Límites? La familia no necesita límites. Lo estás poniendo en mi contra. Esa palabra, envenenar, me quedó atorada. Por un momento sentí que iba a perder el control, pero vi a mi hija parada en el pasillo, mirándonos. Tragué saliva y dije, lo estoy cuidando a él y a nuestros hijos. Puedes venir a verlos, pero si les haces sentir que no valen otra vez, eso sí no. Su cara cambió. Ahora sí se notaba sorprendida de verdad, como si nadie le hubiera hablado así en su vida. Dijo, ¿crees que eres mejor que yo? Le respondí, no. Solo creo que mis hijos merecen algo mejor. Y se fue, sin decirle nada a su hijo ni despedirse de los niños. Solo el sonido de sus tacones bajando las escaleras, la puerta azotándose, y luego ese silencio. Mi esposo se quedó mucho rato viendo la puerta, como esperando algo. Yo esperé que hablara, que dijera algo en su defensa o que me echara la culpa, pero no, solo dijo, no pensé que esto fuera a llegar tan lejos. Yo me volteé. Esto lleva años así, solo que no lo querías ver. Se veía agotado, no enojado, solo cansado. Esa noche, ya que los niños dormían, me dijo, ella no nos va a perdonar. Le contesté, está bien, tampoco le estoy pidiendo que lo haga. Se quedó callado un buen rato y luego dijo algo que no esperaba. Una vez me dijo que nunca le caíste bien porque le recuerdas a ella misma. Me quedé helada. ¿Qué significa eso? Suspiró. Siempre sintió que no era suficiente. Su mamá la comparaba con los primos, igual que ella compara a nuestros hijos. Creo que lo sigue haciendo y ni cuenta se da. No supe qué decir. Quise enojarme, pero solo sentí tristeza, porque ese dolor nunca desaparece. Se va heredando como receta que nadie quiere. Esa noche entendí algo. Esto no era solo por una cena de Navidad. Era por años y generaciones buscando cariño que debió ser incondicional. Pero tampoco pensaba dejar que siguiera. Lo miré y le dije, entonces aquí se acaba. Él asintió despacio. Sí, tiene que ser así. Por primera vez sí le creí. Pensé que después de esa noche todo se calmaría, pero debí saber que no, porque en el mundo de mi suegra el silencio nunca significa paz, solo es estrategia. Al principio dejó de llamar, luego vinieron los mensajes, cortitos, llenos de culpa y veneno, que más bien parecían trampas. Los niños deben extrañar a sus primos. Espero que estés orgullosa de romper a esta familia. Tu esposo ya ni llama a su mamá. Debes estar feliz ahora. Siempre terminaban en punto, nunca un emoji. No quería hablar, quería lastimar. No respondí ninguno, pero vi que ya había encontrado otras formas de comunicarse. Empezó a hacerlo con los demás. Su tía llamó según esto para saber cómo estábamos. Luego su hermana mandó mensaje diciendo que mamá ha estado muy triste. Incluso su primo, el que ni nos hablaba, preguntó si estábamos bien después de todo lo que pasó. Todos con ese tonito, lástima disfrazada de juicio, como si yo fuera la mala de una telenovela a la que nunca me apunté. Mi esposo intentaba mantenerse al margen. Está dolida, repetía. Ya sabes cómo es. Yo le contestaba, ese es justo el problema, ya sé cómo es. No discutía conmigo, pero yo notaba cómo la tensión se le acumulaba en el cuerpo. Estaba atrapado entre su mamá y la familia que eligió. Un día llegué y lo encontré en la mesa, rodeado de cartas, con esa cara de preocupación. Nos invitó a cenar en Pascua. Me reí, pero se oyó feo.
¿Ya nos perdonó o qué? Se encogió de hombros. Dice que quiere hacer las paces. Lo miré directo. ¿Tú le crees? No contestó. Ese silencio me dijo todo. Quería creerle, no porque confiara en ella, sino porque extrañaba la fantasía de una familia feliz. Por supuesto, los niños escucharon. Siempre escuchan. La mayor preguntó, ¿tenemos que ir? Esa pregunta, tan chiquita y tan seria, me dolió más que cualquier cosa que su mamá haya dicho. Me agaché y le aseguré, no tenemos que ir a ningún lugar donde no seamos felices. Ella asintió despacito, como si no creyera que un adulto podría decir eso en serio. Esa noche, ya acostados los niños, me senté con mi esposo en el sillón. La tele estaba prendida, pero nadie la veía. Le dije, ¿sabes qué noté en Cancún? Los niños se rieron más en esos 3 días que en años de reuniones familiares. Él me miró con esos ojos cansados pero tiernos. Sí, yo también lo noté. Le pregunté, entonces dime, ¿por qué regresaríamos a algo que los hace sentir menos? Se frotó la cara. Porque eso hacen las familias. Lo intentan otra vez. Yo negué con la cabeza. No, las familias sanas lo intentan. Las otras solo repiten el mismo dolor y le llaman tradición. No respondió. Solo tomó mi mano, con la suya tibia, casi pidiendo perdón. Al día siguiente amanecí con otro mensaje, ahora de su hermana. Mamá dice que va a asegurarse de que todos sepan lo que realmente pasó en Navidad. Esa frase me revolvió el estómago, porque ahora ya no era solo culpa, era guerra. Quería recuperar el control, y si no podía por él o por mí, lo haría a través de toda la familia. Más tarde, cuando él llegó del trabajo con el celular en la mano y la mandíbula apretada, me dijo, está diciendo que le gritaste, que le prohibiste ver a los niños. Cerré los ojos. Claro que sí, respondí. Él me preguntó, ¿y ahora qué hacemos? Lo miré directo y le dije, nada, que diga lo que quiera. Nosotros vamos a vivir nuestra vida. La verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Él quería creerlo, pero yo sabía que no era tan sencillo. En familias como la suya, la verdad no pesa. Lo que importa es la versión que se cuenta. Y justo en eso, ella era una maestra. Aún así, yo no iba a dejar que me reescribiera la historia. Si necesitaba inventarse un villano, podía vivir con eso, siempre que mis hijos no volvieran a cargar con ese papel en su cuento. Los chismes se esparcieron mucho más rápido de lo que yo pensaba. Primero fueron detalles pequeños, familiares que dejaron de darle like a mis fotos, primos que de repente se olvidaron de invitarnos a los convivios, comentarios que desaparecieron de nuestras publicaciones. Al principio traté de hacerme la distraída, pero es imposible no notar cuando la gente empieza a tratarte como el secreto incómodo del que nadie habla. Una mañana, me crucé a la tía de mi esposo en el súper. Sonrió, pero sus ojos traían otra historia, una mezcla de chisme y juicio callado. Me soltó. Supe que tú y Linda tuvieron un desacuerdo. Me dio risa esa palabra. Si la manipulación emocional cuenta como desacuerdo, entonces sí que lo tuvimos. Le dije, solo necesitábamos un poco de distancia. Ella asintió como si no me creyera nada, y después agregó, ella está destrozada. Dice que ya ni reconoce a su hijo. Sentí la rabia subir, pero me forcé a sonreír. Tal vez por fin está viendo cómo es realmente. Se quedó callada y se fue fingiendo que revisaba su lista. Cuando llegué a casa, mi esposo estaba otra vez en la mesa, con el mismo gesto de siempre. Me dijo, mi mamá me llamó llorando. Dice que no sabe cómo arreglar esto. Le contesté sin rodeos. Es que ella no quiere arreglarlo, solo quiere ganar. No dijo nada, pero vi en su cara que sabía que tenía razón. Más tarde, esa noche, se quedó callado, con ese silencio pesado que te pone nerviosa porque sabes que algo está a punto de romperse. Al final me soltó, voy a hablar con ella, solo. No discutí, quizá lo necesitaba, quizá tenía que escuchar de su mamá lo que yo ya sabía. Al día siguiente se fue. Lo vi salir con esa cara que siempre trae antes de verla, mezcla de culpa y miedo. Pasaron horas y nada, ni mensajes ni noticias, puro silencio. Cuando al fin regresó, ya estaba oscureciendo. Se veía vacío. Se sentó y me dijo, tenías razón en todo. Esperé. No se disculpó. Siguió. Dijo que tú me pusiste en su contra, que me volviste frío, y luego dijo algo que no me puedo sacar de la cabeza. ¿Qué fue? Pregunté. Dudó un segundo y luego me dijo que nunca quiso que me casara con alguien tan parecida a ella, que verte le recuerda todas las decisiones de las que se arrepiente. Sentí que se me iba el aire. No sonaba a odio, sonaba a dolor disfrazado de control, como si se asustara de ver en mí lo que no le gusta de sí misma. Él continuó. Dijo que pensó que controlando todo evitaría que la historia se repitiera, pero creo que es lo único que sabe hacer. Susurré. ¿Y ahora qué? Él se recargó en la silla. Ahora no sé qué hacer con esto. Nos quedamos ahí mucho rato, sin decir palabra, yo dándole vueltas a todo. Eso de ser tan parecida a ella. De pronto todo tenía sentido. Por eso nunca le caí bien. Por eso trataba diferente a los niños. Por eso cada cumplido siempre llevaba su crítica. No solo me castigaba a mí, también a ella misma a través de mí. Esa noche, cuando los niños ya se habían dormido, me puse a ver fotos en el celular y encontré una muy vieja, de nuestra primera Navidad como esposos. Ella estaba detrás de mí, sonriendo forzado. Me acuerdo que en ese entonces me sentía tan orgullosa de ser parte de su familia. Ahora solo me sentía agotada. Mi esposo se acercó, vio la foto y en voz baja dijo, «No quiero que esto sea el futuro de nuestros hijos». Le respondí, «Entonces nos toca a nosotros asegurarnos de que no se repita». Asintió.
Le dije que no íbamos a ir en Pascua ni a ningún evento familiar hasta que ella esté lista para tratar con respeto a los niños y a mí. Me sorprendí. ¿De verdad le dijiste eso? Él asintió otra vez. Sí, y no le cayó nada bien. Sonreí, sintiendo el corazón entre orgullo y tristeza. No nos lo va a perdonar, dijo él. Tal vez no tiene que hacerlo. Tal vez solo nos toca seguir adelante. En ese momento me cayó el 20. Años buscando su aprobación y lo único que necesitaba era tranquilidad. Y por primera vez, sentí que la paz era posible. Pero la conozco, y sabía que no iba a dejar las cosas así. Presentía que su siguiente jugada pondría a prueba todo lo que apenas estábamos construyendo. Obvio no se quedó de brazos cruzados. Por unas semanas todo se sintió casi normal. Empezamos a inventar nuevas costumbres, noches de películas, asados en el patio, escapadas de fin de semana solo en familia. Los niños se veían más felices, más sueltos. Lo notaba cada vez que se reían sin preocuparse de quién los estaba viendo. Pero un viernes por la tarde, mi celular vibró con una notificación inesperada. Era una foto de mi suegra, mis 2 sobrinas sonriendo en su casa, con regalos en la mano. El mensaje decía, las ayudantes favoritas de la abuela. Hoy extrañamos a las otras 3. Se me hizo un nudo en la garganta. No era solo un mensaje, era su manera de recordarme quién tenía el control, quién decidía quién sí y quién no. Cuando llegó mi esposo, le mostré la foto. Se quedó viéndola mucho rato, con la quijada apretada. ¿Las invitó? Asentí, asegurándome de que lo notara. Él suspiró, se frotó la cara y dijo, le pedí que no metiera a los niños en esto. Le respondí, por eso lo está haciendo. 2 días después les mandó mensaje directo. Diles a los niños que la abuela los quiere mucho y que siempre tendrán un lugar aquí. Ni una sola mención de mí, como si me estuviera borrando con cada mensaje disfrazado de amabilidad. No quise armar pleito frente a los niños, así que me guardé todo. Pero esa noche, cuando mi hija me preguntó, ¿por qué la abuela solo sube fotos con nuestros primos? Entendí que el silencio ya no los protegía. Le dije con cariño, a veces los adultos se equivocan, incluso con la familia, pero eso no tiene nada que ver contigo. Ella me miró y dijo, entonces, ¿por qué siento que sí? No supe qué contestar, solo la abracé muy fuerte. Al día siguiente, encontré a mi esposo en el porche, otra vez viendo el celular. Se veía exhausto. Le llamó a la escuela, me dijo. ¿Qué? ¿Para qué? Pidió en la oficina nuestra nueva dirección, que porque iba a mandarles canastas de Pascua a los niños. Sentí cómo me hervía la sangre. Eso no son regalos, es pura manipulación. Él asintió. Ya lo sé. Le dije a la oficina que no le dieran nada, pero aún así, nos quedamos mucho rato callados, con ese silencio que pesa cuando estás en una encrucijada. Al final, le dije, no podemos seguir viviendo al ritmo de sus reacciones. Tenemos que decidir qué tipo de familia queremos ser. Él se quedó viendo el jardín. ¿O sea que ya no le vamos a hablar para nada? Le contesté. Me refiero a poner un límite, uno que no se pueda saltar o manipular. Me miró un buen rato. ¿Crees que algún día cambie? Moví la cabeza. No. Creo que le da mucho miedo cambiar, pero a lo mejor nosotros sí podemos. Ese mismo día, él le marcó. Puso el altavoz para que yo escuchara. Mamá, dijo firme, puedes ver a los niños, pero solo si eres capaz de tratar a mi esposa con respeto. Si no puedes con eso, entonces ya no vas a estar en nuestra vida. Se hizo silencio hasta que ella contestó, fría. Entonces ella ganó. ¿Eso quieres? ¿Elegirla a ella en vez de a tu mamá? Él respiró hondo. No, estoy eligiendo a mi familia. Y colgó. Se quedó un rato sentado, con el teléfono en la mano, respirando agitado. Después me volteó a ver y casi en susurro dijo, eso estuvo más difícil de lo que creí. Yo solo le respondí, lo sé, pero era lo correcto. Asintió. Solo espero que no sea para siempre. No lo dije en voz alta, pero yo ya lo sentía. Para gente como ella, el para siempre es lo único que de verdad entienden. Pasaron varias semanas. No hubo llamadas, ni mensajes. La casa se sentía más tranquila. Los niños dejaron de preguntar por qué la abuela ya no venía. Simplemente siguieron su vida. Y poco a poco, nosotros también. Hasta que una tarde de mayo llegó un sobre blanco, pequeño, sin remitente, solo nuestros nombres escritos con una letra cursiva impecable. Adentro, una sola foto, nuestra familia, de hace años, sentados en su mesa de Navidad. Mi hija, chiquita, sonriendo a la cámara, la mano de mi suegra puesta, muy posesiva, en el respaldo de su silla, y al reverso, escrito con esa letra bonita y redondeada. Tarde o temprano regresan, siempre lo hacen. Me quedé viendo la foto un buen rato antes de dejarla a un lado. Tal vez tenía razón, tal vez hay gente que siempre vuelve, pero yo no esta vez. Todo esto pasó a principios de junio, en uno de esos sábados soleados que te imaginas sencillos. Los niños tenían festival de talentos en la escuela. Mi hija mayor iba a cantar con un grupito. El más chico llevaba días practicando un truco de magia. Los dos estaban nerviosos y emocionados, con esa alegría genuina de los niños. Llegamos temprano. Encontré lugares cerca del centro, lo bastante cerca para verlos bien, pero sin llamar la atención. Mi esposo fue por agua. Yo ayudaba al pequeño a amarrarse las agujetas cuando sentí ese cambio en el ambiente. Un murmullo entre la gente detrás de mí. Cuando levanté la vista, ahí estaba ella, mi suegra, parada hasta atrás, con su abrigo color crema, el de los eventos, como si fuera su escudo. No saludó, no sonrió,
solo miraba. Me quedé helada un momento. Primero sentí enojo, luego miedo, pero sobre todo, un cansancio enorme. Mi esposo volvió y cuando la vio, casi se le cae el agua. ¿Cómo supo? Lo atajé. No, los niños se merecen esto. No lo arruinemos. Él asintió. Empezó el show y me enfoqué en la voz de mi hija, que al principio temblaba, pero fue agarrando fuerza. Sus ojos me buscaron entre la gente, hasta que me encontró. Me sonrió grande, sin miedo. Y ahí fue cuando noté que mi suegra también la miraba. Su expresión tenía algo distinto. No era orgullo, pero sí menos dura que antes. Terminando el show, los niños corrieron hacia nosotros, saltando, riendo, con sus listones en la mano. Había puro ruido y alegría. Por un momento, todo lo demás dejó de importar, hasta que vi que ella se acercaba. Sentí la mano de mi hija apretarse a la mía. Mi esposo se puso tantito delante, no para bloquear el paso, solo para dejar claro que esta era nuestra familia. Ella se paró a unos pasos. «Solo vine a verlos», dijo bajito. «No quiero causar problemas». Su voz ya no sonaba cortante, era más chiquita. Asentí una vez. «Hubieras preguntado antes. No creí que me dejaran», suspiré. «Nos la pusiste difícil para confiar en ti». Ella vio a los niños y luego me miró. Lo sé, no me di cuenta hasta que ya no estaban. Por un momento el mundo se quedó en pausa. Papás y niños pasaban y gritaban alrededor, pero yo solo oía su voz. Sacó una cajita con papel plateado de su bolsa. ¿Puedo dárselas? Dudé. Mi hija me buscó la mirada, curiosa. Mi esposo callado. Al final asentí. Está bien. Ella se agachó y se las entregó. Para cuando recuerden que la abuela los quiere, dijo bajito. Mi hija sonrió por compromiso, sin acercarse mucho. Mi hijo le dio las gracias como hacen los niños cuando no entienden bien todo. Luego ella se levantó y me miró otra vez. «No tienes que perdonarme», dijo, «pero quiero hacer las cosas mejor si me dejas». No le contesté de inmediato. Tenía 1000 cosas que podía decirle, unas feas, otras buenas, pero ninguna me convenció. Así que solo dije, «Ya veremos». Ella asintió, como aceptando que eso era lo máximo que podía esperar de mí. Al darse la vuelta, vi que llevaba los hombros bajos, caminando más lento de lo que la recordaba. Mi esposo soltó el aire de golpe, como si lo hubiera estado guardando por semanas. «¿Crees que lo dice en serio?», preguntó. «Creo que tiene miedo», le dije, «y a lo mejor eso ahora sí le basta». Esa noche, cuando los niños dormían, abrimos la caja. Adentro había 3 collares de conchitas, cada uno con su nombre, y una tarjetita. Los encontré hace años. Pensé que les gustarían, solo no supe cómo dárselos. Me quedé sentada viendo la letra. Era la misma cursiva de la foto, la misma mano que escribió «tarde o temprano regresan». Pero esta vez, las palabras se sentían diferentes. No eran una orden, ni una amenaza, era una esperanza. Tal vez nunca iba a ser la suegra que yo soñaba, pero quizá, solo quizá, intentaba ser la abuela que ellos necesitaban. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que eso era suficiente. No creí que fuera a llamar de nuevo, pero lo hizo. 3 meses después, a principios de noviembre. Era un martes tranquilo, de esos en que la casa por fin se queda callada después de la tarea y los trastes. Sonó el celular de mi esposo. Vi su nombre en la pantalla y sentí ese nudo conocido en el pecho. Él contestó con el altavoz. «Hola, mamá», le dijo con cuidado, la voz suave, casi dudosa. «Quería hablar antes de las fiestas. Sé que falta, pero pensé que quizá podríamos volver a intentarlo este año». Me quedé helada. Ella siguió. «Nada de cenas grandes, ni primos. Solo ustedes, ella y los niños en mi casa. Lo haré sencillo». Vi cómo a mi esposo se le tensaban los hombros, esperando que yo explotara, pero no lo hice. No esta vez. En vez de responder algo más, solo murmuré, «Lo vamos a pensar». Ella no discutió ni insistió. Nada más dijo, «Es todo lo que pido». Y colgó. Mi esposo me miró en silencio. «¿De verdad lo quieres considerar?», preguntó. Me encogí de hombros. «No sé, pero si en serio está cambiando, mínimo deberíamos ver si es cierto». Él asintió, aunque le noté la duda en los ojos. Las semanas siguientes, ella mandó mensajes de vez en cuando, con cuidado, preguntando por los niños, qué les gustaba, cómo iban en la escuela. Nada controlador ni con reproches, solo intentos sinceros. Se sentía raro, pero en buen plan, como ver a alguien que está reaprendiendo a hablar. Cuando llegó diciembre, al fin acepté. Quedamos de cenar en Nochebuena, nada más nosotros 7. Ella prometió que sería algo sencillo. No sabía bien qué quería decir eso viniendo de ella, pero decidí confiar. El día de la cena llegamos temprano. El aire estaba frío, con ese olor a pino y canela que solo se siente en diciembre. Al entrar me sorprendí. No había lugares asignados ni mesa aparte para los niños, solo una mesa larga y sencilla con sillas para todos. Todo ese perfeccionismo que antes la caracterizaba ya no estaba. Ni las velas ni los platos combinaban. Por primera vez, su casa se sentía como hogar y no como museo. Recibió a los niños con abrazos que se sentían raros, pero honestos. Luego se acercó a mí. «Hice tu pay favorito», me dijo bajito. «Me acordé que te gustaba. Fue un detalle sencillo, pero me llegó». Comimos, platicamos, todos con cuidado de no tocar temas delicados. Mi esposo parecía que ni respiraba, pero ya para el postre hasta él estaba sonriendo. Los niños reían, pasándose la crema batida, con las mejillas bien rojas y felices. Y justo a la mitad de la cena, mi suegra salió con algo que no esperaba.
Sé que no puedo deshacer lo que te hice sentir, dijo, pero espero que esta noche te ayude a ver que estoy tratando de cambiar. Tragué saliva. Sí lo demuestra. Ella asintió y sonrió, con los ojos tan brillosos que por fin le creí que hablaba en serio. Al regresar a casa, los niños seguían eufóricos. Mi hija dijo, hoy la abuela fue buena. Sonreí. Sí lo fue. Luego me preguntó, ¿crees que siempre va a ser así? Dudé un momento. Luego contesté, creo que está aprendiendo. Mi esposo me pasó un brazo por los hombros. Fue valiente dejarla intentarlo de nuevo, murmuró. Negué con la cabeza. No es valentía, es que ya no quiero vivir enojada todo el tiempo. Él asintió. ¿Crees que algún día la vas a perdonar? Me quedé pensando un buen rato. Al final le dije, el perdón no es algo enorme que le das a alguien. Son pequeñas decisiones cada día de ya no pelear. Sonrió. Entonces vamos bien. Miré nuestra sala, la misma que antes se sentía tan tensa, y por primera vez en años sentí paz. No perfecta ni completa, pero paz al fin. Y quizá eso es lo más que una familia puede esperar. Gente que intenta, se equivoca, vuelve a intentar. Celebración tras celebración. Esa noche, cuando arropé a los niños, mi hija susurró, esta fue la mejor Navidad de todas. Le di un beso en la frente y sonreí. Yo también lo creo. Ya abajo, revisé el celular. Tenía un mensaje nuevo de mi suegra. Gracias por darme otra oportunidad. Le respondí. Aquí todos seguimos aprendiendo. Y por primera vez en 14 años, sentí que era verdad.